Esto es Biblia Gráfica Color. Bienvenidos a este sexto estudio de esta serie denominada Biblia Gráfica Color. Hacemos sencillas cosas de la Biblia que no lo son tanto. En esta oportunidad usted va a ver algo acá en la pantalla que posiblemente nunca antes lo había visto. Estamos siguiendo para estos estudios un plan trazado por alguien que ya está con el Señor, el estudioso de la Biblia Graham W. Scroggie, en una publicación que él dio en llamar La fascinación de la historia del Antiguo Testamento. La primera vez que lo leí me quedé fascinado realmente, literalmente, con la forma en que él presentaba las cosas. Y lo que usted va a ver aquí va a ser un gráfico que posiblemente nunca lo ha visto, de 3.000 años, los primeros 3.000 años de la historia de la raza humana sobre la Tierra, dividida en esas tres áreas que hemos dado en llamar la historia primitiva, lo que está primero, la historia de los patriarcas y la historia, parte por lo menos, de la historia de Israel. La historia primitiva dura 2.000 años. En el año 2000 arranca, 2000 a partir de, si tomamos la creación de Adán como el año cero, o sea, un contaje al revés de lo que sería del Señor Jesucristo para atrás. En el año 2000 aparece Abraham en el escenario de la historia del mundo. Entonces nosotros en esta oportunidad les vamos a presentar aquí, con estos gráficos en colores, lo que él ha dado en llamar la simultaneidad de las edades de estas sucesivas generaciones. Vamos a presentar gráficamente, visible al golpe de vista, lo que sería la simultaneidad de las primeras 24 generaciones, o sea, los primeros 24 hombres que son cabezas de familia y que son importantes desde el punto de vista de la Biblia, y especialmente desde el punto de vista de la genealogía del Señor Jesús. En la Biblia hay un hilo rojo que atraviesa toda la totalidad de la Biblia, desde Génesis 3:15 hasta el Apocalipsis, y que es el plan del Padre de mandar a su Hijo Jesucristo para salvar a la humanidad de sus pecados por medio del derramamiento de su sangre preciosa. Y esta genealogía del Señor Jesús se da dos veces en el principio del Nuevo Testamento. En efecto, en el Evangelio de Mateo, que lo presenta como rey, da de entrada nomás la genealogía legal del Señor Jesús, candidato al trono de Israel, que justifica a través de sus antepasados que él tiene derecho legal al trono. Y Lucas, que era médico, que presenta al Señor Jesús como hombre, da la genealogía real de él, en el sentido, la genealogía biológica, sanguínea de él. Es decir, de hecho, aunque no la nombra, la genealogía de Lucas es la genealogía de María, la mamá biológica del Señor Jesús. Y la de Mateo es la genealogía legal, porque él legalmente era hijo de José. En la realidad no lo era. Nosotros sabemos por revelación de Dios en la Biblia que él era engendrado por el Espíritu Santo en el vientre de una chica virgen llamada María. Pero Mateo da el derecho legal de él, porque él legalmente era hijo de José. Dicho esto, aparecen aquí, entonces yo desaparezco de su visión para que sea más patente y más gráfico y más evidente la aparición sucesiva de cada una de estas primeras 24 generaciones de personas importantes del Antiguo Testamento. Síganme, por favor. Este es un cuadro mostrando 3.000 años de historia bíblica. El esquema gráfico de simultaneidad de las edades en las primeras 24 generaciones, de las cuales vamos a mostrar 23, porque las 24 incluyen una que es posterior a José, y vamos a llegar aquí hasta José nada más. La primera, Adán.
930 años. Su vida comenzó en el año 0, porque de ahí arrancamos la cronología, y muere en el año 930. La segunda generación es Set, hijo de Adán. Nació en el año 130, o sea, cuando Adán tenía 130 años. Vivió 912 años y murió en el año 1042. La tercera es Enós, hijo de Set, que nació en el 235. Vivió 905 años y murió en el 1140. La cuarta generación es Cainán, hijo de Enós, que nació en el 325, vivió 910 años y murió en el 1235. La quinta generación es Maalaleel, que nació en el 395, vivió 895 años y murió en el 1290. La sexta generación es Jared, que nació en el año 460 de vida de Adán. Vivió 962 años y murió en el año 1422. La séptima generación es Enoc, esto lo dice el Nuevo Testamento, séptimo desde Adán. En vida de Adán y de todos sus antepasados, Enoc nació en el año 622. Vivió 375 años y no murió, fue arrebatado, por eso está la flechita ahí, en el año 1052, Enoc. La octava generación es Matusalén, hijo de Enoc. Nació en el 687, vivió 969 años, el hombre más longevo de toda la raza humana, y murió en el 1656. Hijo de Matusalén fue Lamec, novena generación. Lamec nació en el año 874, vivió 777 años y murió en el 1654, o sea, antes que su papá. Y así llegamos a la décima generación, que es Noé. Noé nació en el 1056, vivió 950 años y murió en el 2006. Ahí está los dibujitos, está la oblea de el arca, en vida de Noé, y está cuando ocurre la muerte de él, el iconito de la Torre de Babel. La ubicamos ahí aproximadamente en la fecha de la muerte de Noé. Noé, décima generación. Luego sigue la 11ª generación, que es Sem, hijo de Noé, que nació en el 1558, vivió 600 años y murió en el 2158. Hijo de Sem fue Arfaxad, 12ª generación. Arfaxad nació en el año 1656, vivió 438 años y murió en el 2096. Viene la 13ª generación, Sala. Nació en el año 1693, vivió 433 años y murió en el 2126. La 14ª generación, Eber, nació en el año 1723, vivió 464 años y murió en el 2187. 15ª generación, Peleg, hijo de Eber, nació en el 1757, vivió nada más que 239 años, nada más, y murió en el 1996. La 16ª generación, Reu, hijo de Peleg, nació en el 1787, vivió igual que su papá 239 años y murió en el 2025. 17ª generación, Serug, hijo de Reu,
nació en el 1819, vivió 230 años y murió en el 2049. 18ª generación, Nacor, nació en el 1849, vivió 148 años y murió en el 1997. 19ª generación, Taré, conocido papá de Abraham, nació en el 1878, vivió 205 años y murió en el 2083. Y así llegamos a la generación número 20, Abraham, nació en el 1948, el mismo año en el Antiguo Testamento que corresponde al 1948 de la era cristiana, año en que se estableció el Estado de Israel. Es significativo el número. Abraham vivió 175 años y murió en el 2123. Acá viene Ismael, que es un nombre que no tiene que aparecer acá porque no forma parte de la dinastía del Señor Jesús, de la descendencia. Es hijo natural de Abraham, pero no conforme a la promesa. Entonces, por eso están las líneas rojas aquí, de Abraham hasta Isaac. Isaac nació en el 2048, vivió 180 años y murió en el año 2228. Luego viene la generación número 22, Jacob, hijo de Isaac. Nació en el año 2108, vivió 137 años y murió en el 2245. Hijo de Jacob fue José, la generación número 23. Nació en el 2199, vivió 110 años y murió en el 2309. Y luego viene la parte que no está en el esquema, porque son los dos hijos. Ya a partir de ahí se divide la historia. Llegamos hasta la generación 23 con José. Este es un cuadro que muestra la simultaneidad de las edades, es decir, que podemos ver en qué parte de la vida de uno de ellos nació su hijo, su nieto, su bisnieto y así sucesivamente. Entonces, haciendo un raconto de todos estos cuadros gráficos, podemos decir que desde Abraham hasta la migración a Egipto hubo 215 años. Desde la migración hasta el éxodo, 215 años. Luego vienen los 40 años en el desierto y los 25 años que corresponden al libro de Josué. Dentro de estos 25 años, acá dice, desde el nacimiento de Josué hasta la ascensión de Saúl hubo 330 años. Por ascensión se entiende su acceso al trono. Y desde la ascensión de Saúl hasta la dedicación del templo, un total de 92 años. Esta es la cronología de las 23 de las 24 primeras generaciones de hombres del Antiguo Testamento. Entonces, a modo de epílogo de todo este asunto, quisiera decir simplemente que este es el relato del Antiguo Testamento que para mí es absolutamente fidedigno, históricamente correcto. Son los antepasados del Señor Jesucristo. Yo adoro al Señor Jesucristo. Él me salvó mi alma, perdonó mis pecados, me cambió la vida. Y yo me he dedicado la vida entera a hablar de Él a los demás. Dice el doctor John R.W. Stott, que también ya está con el Señor, con quien tuve oportunidad de conversar una vez en uno de sus libritos más conocidos que se llamaba Cristianismo Básico, que el Señor Jesús, la Biblia es un retrato del Señor Jesús. En un retrato es importante la imagen de la foto, es importante el ropaje del personaje central de la foto y es importante el trasfondo de la foto, el fondo sobre el cual está la persona. Para el doctor Stott, el rostro del Señor Jesús, la silueta de Él está dada en los evangelios. Los evangelios son 4 relatos fidedignos
desde 4 puntos de vista diferentes, como el moderno offset, que para imprimir algo en colores tiene que darle 4 pasadas. Esa es la imagen central de la Biblia, del retrato del Señor Jesús. El ropaje está dado en las cartas de los apóstoles, que desde mi punto de vista son otra combinación de 7, según dice E.W. Bullinger, este otro autor que estamos siguiendo. 14 son de Pablo, si atribuimos a él la de Hebreos, que es anónima, que él no firmó porque había quedado con un trato con el apóstol Pedro de que él se iba a dedicar a los gentiles y el apóstol Pedro a los hebreos. Pero como el apóstol Pedro no tenía la capacidad intelectual y de conocimiento que tenía el apóstol Pablo, él anónimamente escribió esta carta para los que estaban en la dispersión, en la llamada diáspora. 14 de Pablo y 7 generales de otros autores dan el ropaje del Señor Jesucristo con el Apocalipsis también, que da la parte final, digamos, la parte que aún es profética, y el trasfondo es el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento el Señor Jesús está anunciado, está profetizado, son sombras mesiánicas. Y es maravillosa la combinación de cosas que existen al respecto, la cantidad de profecías que el Señor cumplió con exactitud cronológica. Todo el trasfondo de la foto es el Antiguo Testamento. Sobre ese trasfondo aparece en los evangelios la silueta, la figura, y aparece en las cartas el ropaje. Lo digo en una canción cuya música es de mi amigo Ricardo Battaglia. Tiene varios títulos. Hay algo nuevo en la Biblia en cada mañana, y esto es algo precioso. Hace años que leo la Biblia todas las mañanas y esto alimenta mi vida, me carga las baterías antes de salir a la calle, me hace bien. La Biblia contiene para mí la palabra de Dios y eso es alimento para el alma que uso y recomiendo para que toda persona que le importe tener información sobre Dios, información sobre la salvación o perdición del alma, información sobre la calidad de vida que debemos vivir acá, sobre cómo tener paz interior. La Biblia es el manual del fabricante, se lo recomendamos. Por favor, póngale un me gusta en esto, compártalo con las personas que a usted le importan y que usted cree que valorarían esto. Suscríbase a este canal y nos veremos en el próximo video, si Dios quiere. Que la gracia y la paz del Señor estén con usted. Esto fue Biblia Gráfica Color.